Me da mucho gusto saludarte el día de hoy en este nuevo programa Contacto Vital, que hoy tenemos a un invitado muy especial, Mauricio Ros. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola, Cris. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar por segunda ocasión contigo en tu programa. Ay, sí, vamos, pues a mí me da mucho gusto que estés otra vez aquí con nosotros. Muchas gracias. Mauricio Ros es coach ejecutivo y está especializado en todo lo que es diseño, desarrollo organizacional. Entonces, creo que nos tiene un tema muy interesante sobre la comunicación, sobre todo en estos momentos que estamos con todas estas cosas digitales y que la parte presencial se ha visto pues, afectada por esta situación que vivimos. Cuéntanos, Mauricio. Así es, así es. Pues bien lo comentaba, se trata de hablar de la comunicación interpersonal y el día de hoy vamos a estar haciéndonos unas preguntas muy interesantes. Vamos también a conocer cuáles son las herramientas que nosotros proponemos como las más adecuadas para lograr tener una comunicación asertiva y eficiente. Y bueno, también conocer justamente este concepto de la asertividad que de repente está como mal entendido y que es muy importante para poder tener una comunicación, como dije hace un momento, así, eficiente precisamente. ¿Cómo ves? ¿Quieres platicarnos qué es la asertividad? Porque es una palabra compleja, según yo. Sí, claro que sí. Vamos a platicar de la asertividad. Si tú me permites, lo voy a dejar un poquito más adelante y Ok, prometo que ok. no se me escapa para nada. Pero me gustaría iniciar para que la gente y tú también se vaya sintiendo, vaya, más que sintiendo, vaya comprendiendo la importancia de lo que vamos a hablar. Y yo les voy a pedir a todas las personas de tu auditorio y a ti también que nos hagamos las siguientes preguntas. Si me pueden apoyar con la lámina número 3, por favor. La lámina número 3 de la... Hagamos un pequeño ejercicio de introspección, Cris. ¿Qué te parece? Perfecto. La primera pregunta que nos vamos a hacer todos, podemos circunscribirla en el trabajo o en la familia, con los amigos o en donde quiera que estemos, donde quiera que queramos aplicarla. La comunicación finalmente la ocupamos en todo momento. Entonces, esta primera pregunta es, ¿por qué es importante una comunicación efectiva? Vamos a dejarla hasta ahí. ¿Por qué es importante una comunicación efectiva? Y tú con tu experiencia como terapeuta nos vas a poder dar mucha idea de por qué es importante. Me gustaría que tú nos compartieras primero tu visión, Cris. Pues una comunicación activa o asertiva, pues es muy importante para conectar con las demás personas. Muchas veces cuando estamos platicando, pues realmente lo que estamos haciendo es no escuchando, sino tomando turnos, ¿no? Se dice. Entonces, ¿cómo tener esta oportunidad de estar con la otra persona sin distracciones y realmente recibir el mensaje, ¿no? Lo que nos quiere decir, cuál es la intención de lo que nos quiere decir, para poder reflexionar y poder realmente entablar una conversación. O sea, esa es realmente una comunicación. De otra manera, pues son como monólogos por separado. Ese es como mi punto de vista. Exactamente, sí, esto que comentas del monólogo me parece muy importante. O sea, si lo que yo quiero es nada más, ¡pum!, te mando todo mi chisme personal, pues bueno, será como en una sola vía, ¿verdad? Ahora, la comunicación efectiva, como tú bien lo comentas, tiene que ser en cuanto a va y viene. ¿Qué es importante para ti lo que me estás diciendo? ¿Cómo lo percibo yo? Te doy mi retroalimentación. Pero de por medio tiene que estar una escucha activa, ¿estamos de acuerdo? Claro, totalmente. ¿Verdad? Ahora, otra pregunta, Cris, y ojalá, digo, en las diferentes plataformas en las que se está, es decir, la plataforma del mundo holístico naturalmente y lo que después se desprenda en Facebook u otras redes sociales, ojalá tu auditorio pudiera compartirnos sus respuestas en cuanto a esto, a esta pregunta primera. O la siguiente que me gustaría plantearles es, ¿qué inconvenientes han experimentado debido a una comunicación deficiente? Y yo me he enfrentado a toda clase de inconvenientes, desde malos entendidos a nivel personal, como a
trabajos mal hechos, tiempos de entrega no cumplidos, en fin, hay una infinidad de problemáticas. ¿Tú a qué te has enfrentado, Cris? Pues igual que tú, a muchísimas situaciones donde hay malos entendidos, tanto en el trabajo como en la vida personal. Yo me acuerdo cuando estaba, cuando era directora de un área, llegó un momento que les decía, ya de plano, mejor todo por escrito, hasta el hola, ¿cómo estás? Por escrito, bien, ¿y tú? Porque era una cosa tremenda de, no, yo no le dije esto, yo le dije el otro, y situaciones que estábamos en ese momento enfrentando difíciles, obviamente de problemas. Y mucho tenía que ver precisamente porque no nos damos ese tiempo y ese espacio para realmente querer reflexionar qué nos están diciendo, ¿no? Si no estamos en esta parte de, como decíamos, del monólogo. Y claro, y en la vida personal, pues también, muchísimas cosas que te dicen o nos dicen, Sí. luego suponemos algo, ¿no? O sea, nos dijo tal cosa, eso quiere decir tal y tal, y entonces ya nos vamos con la idea y no damos chance que la otra persona se explique. Sí. Y genera, bueno, y en las relaciones de pareja, tremendo, ese es uno de los problemas más grandes que yo me he enfrentado pues, en mi vida personal y también en terapia, cuando doy terapia de pareja, pues la falta de comunicación. Uno quiso decir una cosa, otro quiso decir la otra y no se escucha. Y ahí empieza toda esta desgaste de relación precisamente. Otra cosa importante es cuando queremos tener la razón a como dé lugar y dejamos de escuchar a la otra persona. Exactamente. Has elaborado sobre varios temas que son muy importantes, Cris, para que exista una comunicación eficiente, porque fíjate que lo que sigue a continuación es una serie de herramientas que nos van a permitir qué padre. escuchar como comunicarnos, como retroalimentar de manera adecuada. Buenísimo. Pero lo más importante, lo más importante, o sea, nada de lo que vamos a revisar a continuación va a servir de nada si no está el elemento de la voluntad y el ingrediente de la empatía. O sea, la voluntad de, a ver, ok, ya me entrené en estas herramientas, perfecto, seguramente la siguiente ocasión lo voy a hacer mejor, pero mientras no tenga yo la voluntad de que mi comunicación contigo mejore, no va a servir de nada. Entonces, yo creo, a mí me gustaría apuntalar esto de manera muy importante para todo auditorio, para todos los que nos escuchan. De verdad, la voluntad es muy importante. O sea, si tú te vas a sentar con una persona para dialogar, el hecho de que, ok, me siento aquí porque me importa esta persona y porque quiero mejorar mi relación con ella, ese elemento es esencial. Y segundo elemento, como lo comentaba hace un momento y lo vamos a ver también más adelante, empatía, tratar de entender desde dónde me está hablando la otra persona. O sea, el marco de referencia de ella o de él es completamente diferente al mío, o tal vez no tan diferente, pero de todas maneras no tengo acceso directo a ese mapa. Su punto de vista es muy particular. Entonces, bueno, dado que tenemos puntos de vista definitivamente no iguales, entonces voy a tratar de ponerme en sus zapatos para poder comprender desde dónde me habla esta persona. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Y creo que la parte de la voluntad pues, es fundamental, ¿no? Si no tengo un interés en la otra persona o simplemente voy a quererla fulminar, pues ya, o sea, no se logró ninguna nutrición en esa comunicación. Y ahí también creo que tiene mucho que ver, se asocia con la emocionalidad. Sí. O sea, si nosotros estamos en algún momento queriendo tener una plática importante, cuando estamos furiosos o enojados o demasiado tristes, cuando nuestra emoción está como magnificada, pues difícilmente vamos a poder tener esa charla o esa comunicación que funcione. Ahora, hay veces que no queda de otros estás trabajando, es el momento que hay que comunicar y no me voy a esperar a ver a qué horas me calmo. A mí, algo que me sirve o algo que me ha funcionado es transparentar o decir cómo me siento. Es decir, te quiero escuchar, pero en este momento estoy muy enojado y me está costando trabajo. Entonces, eso hace que también la otra persona cambie la forma de comunicarse. Entonces, no tener ese miedo de decir lo que nos está sucediendo, pero siempre desde nosotros.
Claro. Creo que eso es importante. Sí, yo también creo que es importante porque adicionalmente contribuye a madurar como, vamos a llamarlo como equipo o como pareja o como tú quieras, contribuye a madurar y a que obviamente la empatía se haga mayor. A ver, si Cris me está diciendo que está muy molesta, de acuerdo, entonces empatizo con ella, yo también he estado molesto, yo también sé cómo se siente estar así, voy a adecuar mi mensaje a este momento que está viviendo Cris. Yo creo que sí es importante, yo coincido contigo que es importante que exista esa transparencia y esa madurez y ese entendimiento que tendría que ir de por medio. Por supuesto. Ajá. Vamos a seguir elaborando sobre estos elementos que no pueden faltar para que todo esto, insisto, se pueda llevar a cabo de manera eficaz, eficiente. Necesitamos de estos elementos que ya hemos estado comentando. Suponiendo que ya los tenemos, entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar, si me apoyan con la lámina número 4. Hagamos una autoevaluación muy, muy rápida, que la vamos a repetir cuando termine. Sí, muchas gracias. Cuando terminemos de mencionar las herramientas de comunicación, volveremos a hacer esta evaluación, pero así de bote pronto. A mí me gustaría que para que tu auditorio pudiera enriquecerse, pudiera hacer una muy breve autoevaluación de qué tan bueno eres tú para escuchar, qué tan bueno eres para comunicar, y un segundo tema que se subdivide en dos. ¿Qué tan bueno eres para dar retroalimentación y sobre todo para recibirla, que no es nada fácil? Normalmente cuando alguien me va a decir alguna retroalimentación en torno a mi desempeño, pues a ninguno nos gusta, ¿verdad? Y hablando de la madurez, pues yo creo que esto es muy importante, el hecho de que el equipo de trabajo, el equipo de la organización, la familia, la pareja, tenga la capacidad de escuchar la retroalimentación que yo como una persona que convive contigo o que labora contigo necesito darte, ¿no? Y en el caso tú no me dejarás mentir, tú cuando tenías tus reuniones directivas o con tus colaboradores, pues de repente esto de dar la retro no se vuelve nada fácil, ¿verdad? No, y muchas veces no lo, digo, ahora lo tengo que aceptar, ¿no? No los daba desde el lugar correcto. O sea, lo hacía desde el lado de la recriminación, ¿no? Me ponía yo así a desahogarme. Y lo que me daba cuenta de esa forma, pues ya tenían gente que tenía mucho tiempo conmigo, pues que ya les entraba de un lado y les salía del otro. Ni siquiera era una retroalimentación efectiva, ¿no? Entonces, primero es desde cómo recibes tú la retroalimentación, pero también cómo la das. Entonces, algo que a mí se me hace súper importante, ahora que lo veo así, es primero decir lo que está bien, primero decir lo que sí está funcionando. Eso es lo primero que se necesita para sentar a la persona en su autoestima, en su integridad. Y después ya poder decir lo que crees que no está funcionando. Cuando te vas directo a la yugular y dices, esto no está funcionando, la verdad, la autoestima de la persona se ve afectada. Y hay una cosa de un psicólogo que le escuché, me gustó muchísimo. Dice, ¿por qué cuando nos critican nos afecta tanto? Porque la emoción que surge es el miedo. Es algo muy primitivo que tenemos. Cuando nos dicen que algo está mal, rápidamente hay una alarma y dices, aguas, y su supervivencia se está viendo afectada. Es muy, muy del cerebro reptiliano. Entonces, primero asentar lo que sí está bien para que la persona no se vaya a la yugular y no se vaya a la defensiva. Eso creo que es fundamental. Entonces, es un arte la retroalimentación, tanto darla, y estoy de acuerdo, también recibirla. ¿Qué me pasa a mí? Que cualquier cosita que me digan brinco, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, Mau. Hay que tener una estrategia para ambas partes. Y qué valioso esto que nos comentas, porque tú estás teniendo la madurez y te estás atreviendo a decir, antes me iba yo a la yugular. Y cabe mencionar que Cris ha sido una persona que se ha enriquecido mucho como profesional a partir de todo lo que ha estudiado, el tema de la terapia, el tema del coaching, le ha permitido evidentemente darse cuenta de lo que antes no hacía tan bien y lo que ahora puede hacer mucho mejor. Entonces, a lo largo en cualquier tema, ¿no? En cualquier tema que tú quieras intervenir, por supuesto,
Cuéntanos estas experiencias de cambio que has experimentado y especialmente en el tema del retro, ¿verdad? Porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que tienen equipos de trabajo, equipos colaborativos y que antes y después de tu parte les puede resultar muy útil. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, definitivamente. Y es curioso porque esta parte que te digo, esa retroalimentación de desahogo, lo único que genera es una barrera y una resistencia enorme. Entonces, a veces tenía que ir subiendo hasta el nivel para ser escuchada, pero ya había mucho desgaste, ¿no? Entonces, yo a veces decía, no, pues aquí estamos como en un matrimonio, disfuncional, por supuesto, un matrimonio. ¿Lograba los resultados? Sí, pero me hubiera ahorrado muchísimos desgastes y muchísima sensación de culpa, porque después me entraba una culpa tremenda. Cuando ya me daba cuenta que me había convertido en ese monstruo verde, después me entraba muchísima culpa y luego tenía que estar resarciendo y pidiendo disculpas, en fin. Entonces, sí. O sea, y también algo importante que sí vi, porque tampoco era nada más yo un monstruo, también sabía quién. Había gente que si la tocabas con el pétalo de una rosa ya se te iba al piso y ya definitivamente no funcionaba. Y con eso sí tenía un cuidado enorme. Sobre todo que eran gente que funcionaba muy bien. Pero por el otro lado había gente que si era demasiado suavecita, pues ya me tomaban así como que no me hacían mucho caso. Y entonces tenía que hacer toda una cuestión así de muy grave, muy importante, para que las cosas se funcionaran. Es un tema, porque la retroalimentación no es como yo la viví y como la vivo todavía actualmente, tiene que ver mucho quién está enfrente. Totalmente. Hablando de la empatía, ¿no? Justamente hablando de la empatía, tienes que adecuar tu mensaje de acuerdo a, valga la redundancia, tienes que adecuar ese mensaje en relación a la persona con la que tú estás. De lo contrario, pues si nada más va a ser decir por decir, pues entonces sí sería más efectivo una carta, un memorándum. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y hay que adecuarse. Y es importante señalar también que tú estabas en un cargo ejecutivo a nivel de dirección general, entonces no era cualquier cosa. No. Y tú por lo menos, digamos, por lo menos el elemento de la culpa te hacía reflexionar en un momento dado. Ahora, están también quienes se desempeñan con el ingrediente de la soberbia en vez de la culpa, y entonces eso pues no resuelve, menos resuelve, vamos, es lo que quiero decir, porque siempre voy a estar yo bien. Y yo también puedo dar testimonio personal en donde la soberbia me ha cegado, bueno, ya espero que ya no ocurra, pero me hubo cegado en el pasado de manera muy importante. Pues así es la cosa y que se amuele. Es una pésima forma de gestionar, y lo digo en primera persona, a mí así me ocurría. Entonces yo creo que estos cambios a tu auditorio, estos cambios del antes y el después les pueden ser de mucha utilidad. Claro, y aparte es importante darnos cuenta que somos humanos, nos equivocamos, y que a veces nos agarran en nuestros 5 minutos y hacemos una pésima retroalimentación. Lo importante es poder eso que dijiste, darte cuenta y reflexionarlo sin cortarte las venas y no ser soberbio y decir, a ver, creo que no lo hice bien, vamos de regreso. Porque pues después de todo, ahí sí creo, o sea, los liderazgos están los del manual, ¿verdad? Los que son los ideales. Y luego hay algo que si logras liderear con toda tu forma y tu estilo y si la gente te sigue, algo estás haciendo bien. Entonces también creo que es importante darte cuenta que sí estás haciendo bien tú también, generarte tú una retroalimentación, autocrítica, no digo compasiva, pero sí. Entre menos perfeccionistas, el programa pasado que toqué el tema de la perfección, entre menos perfeccionista seas y menos te estés latigando, menos perfeccionista y menos inquisidor vas a ser con tu gente. Entonces, todo empieza con un trabajo personal. Claro. No nada más decir, no, pues aquí están las herramientas y las voy a poner. No, el trabajo empieza contigo y creo que eso es lo que has estado señalando mucho, Mau, desde que me parece muy interesante. Sí, cómo no. Hablando de empatía, pues empezar con empatía con uno mismo, ¿no? En relación con esto que decías de la perfección. Y sí, fíjate qué tan importante puede ser la comunicación entre los seres humanos. Crees que me gustaría compartirles a ti, a tu auditorio, una cita de Albert Camus,
que está en la lámina número 5, si me apoyan, por favor. Fíjate lo que decía Albert Camus al respecto. Ujú. ¿Ya la tenemos? Ah, perfecto, muy bien. Todas, dice Albert Camus, decía Albert Camus, todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. De no hablar claro. No hablar claro. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, hablando de comunicación, que no, definitivamente no es nada más hablar, pasemos por favor a la siguiente lámina y empecemos. ¿Qué te parece, Cris? ¿Qué te parece que empezamos por precisamente el elemento que normalmente hace falta, que es saber escuchar? Y aquí estamos hablando de habilidades. Vamos a desarrollar habilidades para escuchar de manera adecuada. ¿Verdad? Okay, Entonces, el que normalmente hace falta es precisamente el de saber escuchar. Entonces, vamos a brindarle al auditorio, Cris, estas 5 habilidades que me parece que van a ser muy útiles para que puedan escuchar de manera efectiva. Y si tú tienes algunas adicionales, por favor, compártenoslas. Vamos a empezar por crear un clima de apertura y confianza, es decir, darle a la persona la bienvenida y hacerle saber que todo lo que tú me digas, tu persona, tus ideas, tus palabras, aquí van a ser bien recibidas. Luego dice la siguiente, dedicar un tiempo razonable para escuchar. ¿Y a qué nos referimos con razonable, Cris? Pues evidentemente el tiempo que tenga que ser necesario. Si estamos hablando de temas más de tipo personal, familiar, pues probablemente no tengamos tantas limitantes de tiempo. Si estamos hablando de temas más de tipo ejecutivo, pues bueno, quizá nos veamos un poco más acotados en cuanto a tiempo, pero de todas maneras, dedicar el tiempo razonable en el sentido de que la persona tiene que sentirse bienvenida y de que lo que nos quiera aportar va a ser algo que a nosotros nos interese. Es importante hacer sentir a la persona. Muy importante, muy importante la tercera habilidad, Cris, no interrumpir ni verbal ni corporalmente. Nos referimos con corporalmente, pues bueno, sabemos que el lenguaje no verbal dice la mayor parte de nuestra comunicación. Claro. Bueno, ¿qué sería interrumpir corporalmente? Pues desviar la mirada, bostezar, poner atención a mi pantalla, por ejemplo, en lugar de ponerte atención a ti. Claro. Esos son indicios de una interrupción. Subir los ojos, poner los ojos en blanco. Fíjate, no, eso me pasó con una pareja que ella hablaba y él luego ponía los ojos así. Ay. Híjole, entonces era terrible la comunicación porque era todo el tiempo desaprobarla. Y fue algo que en determinado momento lo reflejé. Le dije, ¿por qué pones los ojos en blanco? Me dice, sí, eso me lo hace todo el tiempo. Como si yo no fuera inteligente, esto, el otro. Entonces, no nada, es como las expresiones de la cara hacen que la gente esté invitada a seguir hablando o hace que la gente se sienta juzgada o se sienta descalificada. Totalmente. O sea, y eso, otra vez hablando de barreras en la comunicación, cuando me pones los ojos en blanco, seguramente ya tengo mi primera barrera. Yo ya estoy pensando, me está tratando como si fuera torpe, como si no entendiera, ¿verdad? Importante. La cuarta dice, no prejuzgar, y esto lo comentabas tú hace un momento, hacías hincapié en ello. Mis juicios, mi mapa, mis ideas, mis conceptos son míos y la otra persona tiene los suyos. La pregunta que habría que hacerse aquí es, ¿tengo la capacidad para aceptar a la persona a pesar de que sus juicios sean contrarios a los míos? Ese es un ejercicio que tengo yo que hacer para ver si estoy en la capacidad de ser empático con esa persona, ¿verdad? Claro, totalmente. Como los juicios siempre están, no hay manera de no juzgar porque pues, es lo que nos, digamos, el futuro nos inquieta, entonces siempre estamos juzgando, pues va a llover o hace calor o lo que sea, pero tratar de ponerlos como en pausa, ¿no? Poner en pausa tus juicios y seguir explorando para qué me está diciendo esto y dejándolos pues, a un lado, digamos, poniéndolos entre paréntesis. Sí. Que no es tan fácil, pero sí se puede. No es nada fácil, eso es justamente lo que yo iba, Cris, que no es nada fácil. Aquí es donde nosotros nos ponemos a prueba como buenos escuchas. ¿Qué tanto estoy prestándole atención a mi cabecita que me está diciendo, te va a decir lo mismo de siempre, otra vez con sus tonterías? ¿Qué tanto estoy teniendo yo esa habilidad?
Y se Sí. conecta con la última, es muy similar. Dice, respetar las diferencias individuales, no evaluar a las personas. Aquí es donde se pone a prueba, Cris, mi voluntad de Sí, estar contigo. total. Se pone a Sí. prueba. ¿De verdaderamente estoy con la persona o estoy conmigo y con mis ideas? ¿Verdad? Sí. O sea, como quien dice, estoy con la persona conectándome, ahorita lo que acabas de decir se me hizo súper interesante, o ya lo dejé solo y me vine a mis ideas, a mis juicios, y él se quedó solo, lo abandoné. Así es, así Es es. ahí donde ya la conexión de comunicación no se da. Totalmente. Entonces yo le haría una invitación muy, muy fuerte a todo tu auditorio a que haga una reflexión muy importante en cuanto a este conjunto de habilidades. Si de verdad tienes la voluntad de mejorar una relación de cualquier índole, si de verdad quieres estar con la persona, esto es lo que te pone a prueba a ti como individuo, como persona, como ser humano, te pone a prueba qué tanto lo vas a lograr a través de estas herramientas, qué tanto tu voluntad es tan fuerte, ¿verdad? Y fíjate, sí, y por ejemplo, en relaciones ya de muchos años, tendemos a irnos a las repeticiones, ¿no? Seguro me va a decir esto, seguro me lo dijo por esto. Así es. Y muchas veces no damos la oportunidad a que surjan cosas nuevas, o sea, que no haya novedad en la pareja, porque hasta ya le completamos las palabras. Yo Sí. tenía un asistente que le encantaba completarme la palabra, pero me la completaba aparte chueca. Le dije, bueno, ya si me vas a leer la mente, de veras, aprende a leerla, porque estoy platicando y me la completas con algo diferente y me dan unas sacadas de onda. ¿Qué tanto no hacemos eso en nuestras relaciones muy cercanas? Ah, ya quisiste decir esto. Y entonces cortamos la comunicación. Haces la pregunta, ¿qué tanto hacemos esto? Yo te diría, yo creo que mucho. Y eso es justamente lo que debemos evitar. Entonces Yo vamos a ver. quiero platicarles algo que me pasó ayer con mi hermana. Vino un segundo aquí a la casa. Ajá. Y entonces, pues, no estaba yo muy arreglada, como quien dice, ¿no? Y entonces, me dice, ay, mira, no me he arreglado las, y mira la cantidad de canas que me han salido. Le dije, pues no te las veo. Le dije, claro, ya estás viendo las mías. Y rápidamente generé una situación incómoda donde la conversación se bloqueó. Y dije, a ver, no dijo eso, ¿por qué rápidamente me fui a mí? La dejé sola y me vine a mí. Es bien común que pase, pero bueno, hay que darse cuenta, cuando menos. Claro, claro, sí. Muy, muy común. Muy común. Otro tema muy importante, y si me apoyan con la siguiente lámina, ahora vamos a desarrollar algunas habilidades. Vamos a mencionar, porque obviamente parte de esto que te estoy platicando es un entrenamiento en donde ayudamos a las personas a que desarrollen estas habilidades. Aquí mencionabas, de todas maneras nos dan una muy buena idea de qué es lo que tenemos que hacer para ser más eficientes en esto. Entonces decimos saber comunicar. Aparentemente saber comunicar es hablar con elocuencia, tener técnicas de oratoria. Mucha gente lo confunde. Y por supuesto que son herramientas que pero no son los fundamentos. Los fundamentos son otros. Entonces, si te parece, vamos a dar estos fundamentos a tu auditorio. Y algo muy importante es ordenar las ideas antes de hablar. Aquí pasa la inversa. Como yo tengo mi diálogo interno y yo ya me entendí lo que quiero decir, pues bueno, a lo mejor mis palabras no son las más adecuadas para transmitir el mensaje que le quiero dar a la otra persona. Entonces, por respeto a la persona con la que voy a hablar, yo creo que amerita el hecho de que yo le dé un poquito de orden a lo que quiero decir, para justamente tener claridad en cuanto a mi mensaje, ¿verdad? No sé qué opinas en esto, Chris. Sí, totalmente. Ser claro, porque dijiste de Albert Camus. Sí, ¿no? La claridad creo que da muchísima congruencia. Y otra cosa que yo podría agregar ahí es, a pesar de que yo crea que soy muy clara, verificar la escucha. Eso es bien importante, porque posiblemente pudimos ser muy claros, pero la otra persona está en una emocionalidad que no nos está pudiendo escuchar, o está en un juicio, o está sintiéndose vulnerable, yo qué sé. Entonces, o se distrajo también. Entonces, cuando estoy dando indicaciones muy precisas, importantes, conversaciones, creo que estamos platicando, conversaciones que realmente sean significativas, verificar realmente qué entendió de lo que le dijiste
creo que es fundamental para poder decir, ok, y si no, ajustar, que no, mira, no quise decir esto, esto es para por acá, ya estamos de acuerdo, ahora sí vamos a la acción, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho está mencionado en esta misma lámina, en el punto número 4 es verificar el mensaje. Por ejemplo, está claro, tiene sentido esto que te digo, son algunas formas de verificar. Okay. Está considerado, Cris. Voy a irme en orden con los que faltan. Muy de la mano, muy de la mano con ordenar las ideas, pues también, no solamente las ideas, sino también las emociones que puede generar mi mensaje. Ser responsable y tener considerada esa parte, y de la mano con ella, pues también dar el mensaje claro. Una cosa es que haya ordenado mis ideas y otra cosa es que en efecto las haya yo emitido de manera clara. Entonces es ambas partes, ordenarlas y darlas con claridad. Precisamente para ver si las di con claridad, aquí interviene la parte que tú dices, que es verificar mi mensaje. Oye, Cris, no sé si con esto que te digo estoy siendo lo suficientemente claro, no sé si te transmití mi mensaje de manera adecuada. En fin, este tipo de preguntas, de ideas, nos permite conectarnos mejor con la persona y evidentemente, como tú dices, verificar que se haya transmitido de manera eficiente. Claro. Y finalmente, algo muy, muy complicado, que no es nada fácil de darse, especialmente si soy un líder de mi empresa, un líder en alguna, qué sé yo, en una agregación, en algún club, en algún, llámalo como quieras, y ni siquiera tienes que ser un líder, no simplemente con ser tengas un rol familiar, pues muy importante ser congruente con lo que se dice, se hace y se piensa. En las tres líneas hay que ser congruente. Evidentemente, si yo te digo, es que me choca, como lo que tú decías, ¿no? Que te pongan los ojos en blanco, es que me choca que me pongas los ojos en blanco. Y si yo lo hago, pues con qué cara voy a reclamarte que me pongas los ojos en blanco, ¿verdad? Esta parte es muy importante. Finalmente es lo que redondea el todo. Lo que redondea todo. El hecho de que sea yo buen escucha, buen comunicador o buen retroalimentador, tiene que estar perfectamente solidificado con la columna de la congruencia. No sé si estás de acuerdo conmigo, Cris. Sí, totalmente, totalmente. O sea, ser muy claro en lo que estás diciendo, anticipar posiblemente la reacción de la otra persona, como dijiste en la cuestión de ser empático, ¿no? Sí. Si sabes cómo es esa persona, lo que le vas a decir, qué reacción va a poder tener con respecto a tu información. Y ser muy congruente, por supuesto, o sea, ahora sí que predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, eso es fundamental no, pues es que no me gusta que cuando estoy platicando estás viendo tu teléfono y tú lo haces cada vez. Pues, entonces, a ver, pues es como ser muy claro en lo que necesitas y que necesita la otra persona y realmente actuarlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estos dos primeros, vamos a llamarlos juegos, ¿no? No, yo creo que no juegos, conjunto más bien, estos conjuntos de habilidades son fundamentales para dar el paso a lo siguiente, que sería la retroalimentación. De entrada, me obliga a ser un buen escucha y me obliga a ser un buen comunicador con estas habilidades que ya dijimos. Ahora viene la retroalimentación. Y otra vez se puede aplicar la retro en cualquier ámbito, familiar, amistoso, laboral, etc. Entonces, empecemos por dar retroalimentación. Aquí sería muy útil, si me apoyan con la lámina número 8, por favor, pedir permiso. Yo creo que independientemente de que yo como el mando del equipo, por ejemplo, o el líder del equipo, tenga yo el derecho de darte retroalimentación, yo creo que está muy interesante para abrir los canales de comunicación el hecho de que yo te diga, oye, Cris, fíjate que me gustaría que platicáramos de tu desempeño en el último trimestre, por poner un ejemplo. Okay. ¿Me permitirías que platicáramos unos 20 minutos al respecto? Dime si no ayuda a que se abran los canales de comunicación. Definitivamente, ¿no? Ahí rompes totalmente con la parte de la imposición, de que yo estoy arriba y tú estás abajo y entonces ya estoy aquí a la defensiva, a una cosa muchísimo más horizontal que da la oportunidad de abrir la comunicación. Totalmente de acuerdo. Claro. Darla de manera consciente y responsable. ¿Y a qué se refiere esta parte? Que se conecta con la siguiente habilidad que ahorita voy a mencionar. ¿A qué se refiere? Bueno, pues es que especialmente si tú eres una figura de autoridad para la persona con la que vas a tener este ejercicio de retroalimentación,
si tú eres su superior, por poner un ejemplo, su líder, pues tú puedes destruirle la autoestima de manera importante. Si no eres consciente y responsable, tú puedes en un momento dado humillar a la persona con tus palabras, con tu lenguaje no verbal, con tu actitud, puedes de verdad puedes hacerle mucho daño a la persona. Por eso es importante la habilidad número 3. Hay que describir la conducta nada más a ese nivel, no evaluarla. No es lo mismo que yo te diga, eres un flojo o floja porque has llegado tarde los últimos días, a que simplemente lo deje como está. O sea, oye, Cris, has llegado impuntual los últimos días, has llegado con 10 o 15 minutos de retraso. ¿Por qué no me ayudas a entender qué está pasando? ¿Tienes algún problema? ¿Hay algo en lo que te pueda yo ayudar? Muy diferente, muy diferente a decirle el adjetivo a la persona. Exacto, el adjetivo. Etiqueta. Etiqueta, levántala. Además, o sea, no, a ti como líder tampoco te conviene, porque levantas las barreras de la comunicación, o sea, no vas a permitir que fluya, o a la pareja, ay, es que me choca que hagas esto. No, pues cálmate, ¿no? O sea, fíjate que me he dado cuenta que tú no me pones atención, lo que comentabas del celular, no me pones atención porque a mí me da la impresión de que estás poniéndole más atención a tu celular que a mí, ¿verdad? Sería escribir la conducta, ¿verdad? Y destacar la importancia del hecho es muy importante, sobre todo a nivel organizacional, para que se entienda que esto no es un capricho mío, se entienda que esto, lo que estás haciendo, tiene una repercusión en el entorno, ya sea organizacional, empresarial, lo que tú quieras, ¿verdad? Claro. Esta conducta de, por ejemplo, vamos a retomar la de llegar tarde, esta conducta ha generado que, por poner un ejemplo, la línea de producción se retrasa y por lo tanto los pedidos a los clientes llegan más tarde. Si te fijas, amplía el contexto a la persona y ya me alejo de que aparente ser un capricho mío. Es algo que de verdad está generando una problemática. Está generando una consecuencia, sus acciones. Y aparte hay otra cosa que quisiera agregar. Cuando tú a una persona le dices, eres un flojo, o eres un no sé qué, eres un no sé lo otro, y aparte sigues trabajando con esa persona, inconscientemente esa persona dice, bueno, pues si ya me etiqueto en eso, eso soy. Y no se va a comportar de otra manera porque no estás abriendo las posibilidades de que se mejore, sino pues ya estás etiquetado, pues ya que, así soy. También eso es fundamental en la retroalimentación, yo creo. Muy importante, muy importante, porque además tú como líder de esa persona tendrías que estar fungiendo más como su coach que como un jefe. Entonces, si tú quieres ser un coach de esa persona y que por lo tanto como coach quieras incrementar su desarrollo, mejorar su desempeño, estas herramientas te van a ayudar precisamente. Sí, totalmente. Cuando estás dando la retro y ya pasamos por todo este proceso, bueno, muy importante señalar, estas habilidades y esta metodología, vamos a llamarla así, sí es importante darla en este orden. Las demás, las anteriores, no tanto, es un conjunto de habilidades, pero aquí para dar la retro sí es importante en este orden. Entonces, bueno, ya le describimos la conducta, ya destacamos cuál es la importancia de este hecho, de esta conducta. Ahora vamos a encaminar algunas soluciones. Oye, que tú eres el experto en tu área, entonces, bueno, ¿qué te parecería que me dijeras cuál es la mejor forma de remediar esto? ¿Qué hay que hacer para darle solución? Si es una conversación más de tipo de pareja, oye, pues desprendido de esta conversación, ¿qué te parece que deberíamos de estar haciendo? ¿A qué te comprometes tú? ¿A qué me comprometo yo? Si te fijas, esto tiene aplicabilidad para todos. Y va de la mano también, hay que invitar a la persona a que dé una respuesta, porque entonces de lo contrario se convierte en lo que tú decías al inicio, se convertiría en un monólogo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo incitamos una respuesta? A través de preguntas como, me expliqué, fui claro, ¿te hace sentido esto que te digo? ¿Te ayuda esto? ¿Puedo apoyarte de alguna forma? Aquí es cuando incitas al diálogo, si te fijas, con este tipo de verbalizaciones. ¿Cómo ves? Sí, Mau, me parece fundamental. Y aparte, ahí lo que yo escucho es, al hacer estas preguntas, primero comprometes a la persona en la solución. También le das un espacio donde él puede decir lo que realmente piensa y lo que realmente necesita su departamento, su área, para mejorar esta situación que se esté viviendo.
Y ahí es donde lo que empiezas, que es algo muy mágico, que es la cocreación, ¿no? Entonces, tú le haces preguntas, él da sus puntos de vista, tú das tus puntos de vista y juntos armamos la solución y los dos estamos de acuerdo. Y actuar desde ahí es, no te dejo solo, yo también te opino, tomo muy en cuenta lo que me dices porque tú eres el experto en tu área y desde ahí hacemos este compromiso. Creo que se vuelve mucho más mágico y mucho más efectivo, ¿no? Como estás mencionando. Claro, muy diferente al tradicional regaño que todos conocemos. O sea, si se fijan, esto es un mundo aparte y es una metodología ganadora, en serio. O sea, ustedes, el auditorio que podemos darles la garantía de que si siguen esta metodología van a tener muy buenos resultados. Entre ellos, la madurez de la contraparte para que pueda aceptar la retroalimentación. Entonces, vámonos a la lámina número 9, por favor. Y en esta lámina también vamos a ver que existe una serie de habilidades que implica el hecho justamente de decir, ok, si mi superior, mi pareja, mi padre, mi hermano, quien sea, me va a dar una retroalimentación, bueno, yo estoy listo o lista para recibirla. Y en la lámina número 9 ya tenemos que la primera habilidad es la de la disposición y la apertura. ¿Por qué dice ahí prueba del ácido, del desarrollo personal? Porque en última instancia, si tú deseas que tu relación madure, pues te interesa saber cómo vas. Oye, te estoy complaciendo como pareja, me estoy desempeñando adecuadamente en mi trabajo, ¿cómo lo evalúas? Me interesa saberlo. Claro. Obviamente no es fácil, y tú me vas a dar la razón, no es fácil llegar a este nivel de madurez, ¿verdad? No. Pero es a lo que le apostamos, le estamos apostando a que sí podemos llegar a esto, y es más, yo te lo firmo, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, te lo firmo que sí se puede llegar a estos niveles de madurez, en cualquier ámbito, insisto con esa parte, en cualquier ámbito, no solo en el laboral. Es como un estándar, escucho, Mau, así, este es el estándar, esto es lo ideal, entonces estar como en esta mejora continua para ir cada vez llegando más a este punto. Y fíjate, cada vez que estás con esta idea de mejora continua y no de estarte recriminando porque no llegas, sino decir, bueno, ok, esta vez no lo hice bien, pero la siguiente y así, creo que ahí empiezas a tener un conocimiento de ti mismo que te puedes hasta sorprender. Y esa es, creo que, la parte más valiosa. Absolutamente, absolutamente. Obviamente, si te fijas, si no está otra vez el ingrediente de la voluntad, pues no va a ocurrir nada. Pero si realmente lo deseamos, esta es ya cuando alguien te dice, oye, me gustaría que me dieras retroalimentación en relación con esto, ya puedes pensar que tienes un colaborador o un integrante de tu respectivo equipo o familiar o lo que sea, muy maduro, muy maduro. Que incluso se va a atrever a pedirte, ¿qué es el segundo punto de la lámina? Te va a pedir más información si algo no le queda claro. Abundemos, ahora, como ya sé que no es un regaño, abundemos. Oye, a ver, ayúdame a entender más este punto del que me hablas porque no he tenido una experiencia previa, no me queda muy claro, vamos a darle más contexto. Es importante que a ti, como quien está recibiendo la retroalimentación, te quede muy claro. Que va de la mano con el punto número 3, es prácticamente lo mismo. A ver, esto que me está diciendo Cris, ¿forma parte de mi experiencia anterior o no, o nunca me ha ocurrido? Pues bueno, lo verifico, si es algo nuevo que está ocurriendo, le pido más información, etcétera, ¿no? O sea, es estarse midiendo también de manera constante. Algo que definitivamente no debemos de hacer, pues es el punto número 4, es no defenderse ni contraatacar, ¿verdad? Es lo peor que podemos hacer. O sea, y una frasecita que es muy ejemplificativa de todo esto es el hecho de decir, bueno, pues es que esa es tu percepción. Pues ya valió gorro, ¿verdad? Ya me da oportunidad, más bien no te da oportunidad a ti como persona que retroalimenta a señalar cuáles son las condicionantes que podrían permitir en un momento dado el crecimiento de la relación. Claro, y ahí se nota precisamente, Mau, que la persona está totalmente cerrada en esa soberbia que tú mencionabas, ¿no? Hace ratito. Y habría que ver, digo, si eres el líder, qué es lo que está pasando detrás de esa defensa, ¿no?
posiblemente cuando me ocurre que a veces cuando nos dan retroalimentación, sobre todo en empresas grandes o también de pareja, ¿no? Decir primero que todo está bien o no. Si está todo mal, bueno, pues decir que está todo mal y que se va a ir, pero como situarlo en el contexto de lo que realmente está sucediendo. Porque muchas veces la gente se defiende porque cree que si no va a perder la chamba o lo van a dejar o yo qué sé. Entonces, como se me ocurre ahorita dar el para qué, cuál es el sentido de esa retroalimentación, hacia dónde se quiere llegar antes de entrar a ella. Se me ocurre que pudiera ser algo también importante. Por supuesto, sí, sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Y como parte de ya los dos últimos elementos de esta lámina que tenemos, el hecho de saber recibir la retroalimentación, pues aceptar la responsabilidad que me corresponde en cualquier sentido, ¿verdad? Ok, esto me toca, esto voy a hacer para mejorar y evidentemente actuar para dar esa solución. ¿Estamos de acuerdo? Claro, totalmente. Conjuntos de habilidades, Cris. ¿Cuánto tiempo nos queda? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Entonces, estos son el conjunto de habilidades que yo quería compartir contigo y con tu auditorio, Cris. ¿Te parecen útiles? ¿Te parecen aplicables? Claro, por supuesto. Definitivamente son aplicables, los escucho muy claras, muy sencillas, digo, difíciles de aplicar, sencillas de entender. Y creo que es bien importante lo que dices, que en cualquier cosa, primero que nada es la voluntad, ¿no? La voluntad de querer hacer ese cambio en tu comunicación, de querer poderte conectar de una forma diferente con los demás y que empieza contigo. Y yo diría también con tu diálogo interno, ¿no? O sea, muchas veces no te permites conectarte con los demás porque tu diálogo interno está haciendo un ruido espantoso y haciendo unos juicios tremendos. Entonces, primero trabajar contigo, qué te pasa con ciertas comunicaciones, qué te pasa con ciertas personas, explorarlo, entenderlo, para poder salir ahora sí a conectar con los demás. Yo creo que es muy importante el trabajo interno del que tú hablas. Primero que nada, primero que nada, ok, yo quiero mejorar esta relación, cualquiera que esta sea, antes que otra cosa voy conmigo. O sea, no le voy a pedir a la otra persona que mejore cosas que probablemente yo no me he dado cuenta que no hago. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo completamente. Y de la mano con la voluntad, Cris, de la mano con la voluntad en la cual ya hemos insistido tanto, vamos a hablar de la empatía. Pero antes de eso, rápidamente, entonces, ahorita que tu auditorio ya tiene un marco de referencia más amplio. Muchas gracias. Saludos, Aurora. Hola, Aurora. Muchas gracias por los saludos. Vamos a invitarlos a que hagan la autoevaluación de nuevo. Aunque decía yo ahora que ya hay un marco de referencia más amplio. ¿Qué les parece? Nos vamos a la lámina 10, por favor, y hagamos la misma autoevaluación de nuevo. Ahora con este nuevo conocimiento que ya tenemos. ¿Qué tan bueno eres para escuchar, comunicar, dar y recibir retroalimentación? Anota tus ideas, compártenoslas, por favor, a través de los diferentes canales que tenemos, las redes sociales del Mundo Holístico, y haz como decía Cris hace un momento, muy valioso que hagas primero este trabajo tú primero. Y ahora sí vamos a la empatía que tenemos en la lámina número 11. Ahí tenemos una definición muy, muy clara que a nosotros nos gusta mucho, pero así de bote pronto, Cris, ¿para ti qué es la empatía? La empatía es tratar de ponerse los zapatos de la otra persona, tratar de entrar en el mundo de la otra persona, sabiendo que nunca puedes estar en su lugar, respetando siempre esa diferencia, porque si no, se vuelve como simpatía, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de entrar en el mundo de los demás, agarras tus lentes y dices, no, igualito que yo, ¿no? Y eso es bien importante, hacer esa diferencia. Es tratar de estar en tu mundo, pero sabiendo que nunca voy a estar en ese lugar y respetando eso. Claro, totalmente de acuerdo. Y esto es muy importante, el hecho de tener la claridad de que, ok, me voy a tratar de aproximar lo más que pueda, pero va a ser eso, nada más una aproximación, nunca una realidad. Obviamente, mientras más yo, con la voluntad,
logre ponerme en los zapatos de esta persona, mejores resultados voy a obtener de acercamiento, ¿verdad? Pero sí es importante establecer esta diferencia. Y hablaste de respeto, que lo tenemos en la lámina, ahí en el párrafo de abajo dice, hablamos del respeto, pero vamos a leerla toda. Dice, la empatía es una decisión intencional, libre, consciente y responsable de estar contigo. Implica el entendimiento de las emociones, los sentimientos y las experiencias de las personas. Y requiere de dos actitudes. Respeto, que es la aceptación incondicional, es decir, suspender el juicio, y la autenticidad, ser uno mismo fuera más. Hablando de la madre, pues obviamente esto es lo que estaríamos buscando lograr a través del ingrediente de la empatía, Cris. Y en la siguiente lámina vemos cómo nos ayuda, si se fijan, en cuanto a el elemento de la empatía, que estuviera inmerso en un proceso de comunicación y escucha, pues va a lograr que yo logre mayor confianza y por lo tanto mayor compromiso, a cualquier nivel. Como hemos estado insistiendo a lo largo de esta charla, a cualquier nivel podemos lograr ese mayor compromiso. Fíjate, Mau, me gustaría puntualizar esta parte que dijiste de la autenticidad, que a mí se me hace fundamental. Por favor. A veces sentimos, inclusive para hablar aquí en este tipo de programas, que hay que estar como muy actuado y representar un personaje. Se cae ese personaje, tarde o temprano se cae. Entonces, hablar desde lo que eres tú, desde tu aceptación como eres, te da muchísimo más la oportunidad de conectarte con los demás. Definitivamente, esa autenticidad en la comunicación efectiva se me hace fundamental. Totalmente, totalmente, totalmente. Y fíjate que hablando de la empatía aquí en la lámina número 13, fíjate qué interesante, Cris, lo que decía cuando no soportes. Decía, lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Que si te fijas es un ejercicio de conexión ya muy importante con la persona, porque a veces las palabras tienden a ayudarnos a ponernos esas máscaras, Cris, y tú lo sabes como terapeuta. A veces las palabras ocultan algunas intenciones, algunos deseos. Pues. Sin embargo, cuando tú tienes esta capacidad de conectarte con el otro y de decir, bueno, me parece que su sensación, sus sentimientos, su emoción es esta, evidentemente logras una conexión mayor. No significa suponer o no significa prejuzgar, significa verdaderamente tener una conexión con la otra persona y tú este ejercicio lo vives prácticamente a diario en tu desempeño como terapeuta. Sí, fíjate, hay una palabra que utilizamos en la psicoterapia Gestalt que es ser explorador, ser curioso, pero curioso desde cosas que realmente sean valiosas para la relación, ¿no? Para lo que te están, sin abandonar a la persona. Entonces, cuando alguien te dice, no, hombre, es que estuvo terrible, ¿no? Tú entiendes un terrible. Tu juicio de terrible es uno y el de la otra persona es muy diferente. Entonces, cuando dices eso, ¿a qué te refieres? Y ahí es donde empiezas a profundizar en ese tipo de conversaciones. Entonces, ser curioso desde eso que dijiste, la parte de la aceptación incondicional, desde cuidar a la otra persona, explorar, porque realmente me interesas y me interesa lo que me estás diciendo desde esta parte de que no te estoy juzgando. Abres puertas, definitivamente. Sí, 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 sí. Y este concepto del que hablas del ser un explorador, a mí me parece fantástico, porque mientras más estés buscando explorar en el interior de la otra persona, evidentemente quiere decir que estás más con esa persona, estás más entregado a la conversación y a la relación. Así que me encanta el concepto de la exploración, Cris. Y bueno, te había comentado, esto es en cuanto a la empatía, que es el elemento fundamental, ¿no? Y también el elemento fundamental es el hecho de ser asertivos. Quizás me preguntó al inicio, sí, claro. Respecto de la asertividad, pues mira, si tuviera que ponerlo en una frase, sería la asertividad es la habilidad de decir sí cuando sí y no cuando no. O sea, de honrar mi palabra y de tener certeza de lo que yo quiero. Se confunde a veces asertividad con certeza y por supuesto que se relacionan, pero incluso se escriben diferentes, ¿verdad? Certeza es con C, asertividad es con S, y la asertividad tiene que ver con esta capacidad de, como dice la lámina que tenemos, la lámina número 14,
Dice, una persona asertiva se autoafirma primero manifestando su palabra. Lo que dice suyo es auténtico, ¿no? Y esta persona sabe, y si no lo aprende, a decir sí cuando sí y no cuando no. Si te fijas, es una definición muy poderosa que vamos a ver ejemplificada en la lámina número 15. Y estoy seguro de que esta lámina te va a gustar mucho, Cris, porque aquí hay una serie de relaciones que son las de abajo, las dos de abajo muy comunes, y la de arriba a la izquierda no tan común. Es decir, en la parte de arriba a la izquierda tenemos una persona asertiva. ¿Qué es lo que sabe hacer esta persona asertiva, Cris? Pues manifiesta su palabra, dice lo que siente, sabe decir sí, no cuando no, se autoafirma y respeta sus derechos y los de los demás. Casualmente, este es el bicho raro. ¿Por qué? Porque es la minoría de la gente. Aquí está exagerando un 10% de las personas. Y el restante de las personas, infortunadamente, está en esta combinación simbiótica que tenemos abajo, en donde tenemos una persona no asertiva y una persona agresiva. ¿Una persona qué, perdón? ¿Agresiva? Una persona agresiva y una persona no asertiva. Sí. Ambos generan una simbiosis y rechazan a los asertivos, evidentemente, porque ellos ya cayeron en una relación que no les permite decir sí cuando sí y no cuando. ¿Qué características tiene una persona agresiva? Pues viola los derechos de los demás y no sabe decir sí cuando sí, solo sabe decir que no, porque encontró a la persona que se mezcla en el caldo de cultivo perfecto para que se dé esta relación. Ok. No asertiva, que viola sus propios derechos y que no sabe decir que sí cuando sí y no cuando no, simplemente acepta lo que la otra persona le indica, le impone, le manifiesta, lo que sea, ¿verdad? Y seguramente tú como terapeuta te has visto involucrada en relaciones de este estilo con algunos de tus clientes y que, bueno, pues evidentemente tú con tu servicio ayudas a lograr apartarlos de esta situación. Pero lo importante aquí a señalar es, bueno, si yo voy a ser un buen comunicador, un buen escucha, un buen líder, una buena pareja, un buen padre, muy importante que yo me desempeñe desde las cualidades de la persona asertiva. Es decir, en pocas palabras, sí cuando sí, no cuando no. Oye, quiero que hagamos esto. En este momento no se puede, discúlpame, quizá más adelante. Pero ser muy claros. Y luego, de repente, en México tenemos este problema cultural de no poder decir el sí cuando sí o el no cuando no. Qué importante lo que acabas de decir. Ese es un tema que yo he trabajado en terapia, porque yo soy sí, sí, no, no, en general. Digo, también tengo mis segúnes, ¿no? Pero entonces me ha costado mucho trabajo poderme involucrar con muchas personas que dicen sí, pero no. Y entonces, esa parte, si bien te vuelve una persona muy efectiva, ¿no? Obviamente, porque la gente sabe que puede confiar en ti. Eso es algo, la confianza no se ve rota, ¿no? Entonces, estas personas que dices, hijo, ya quedamos en esto, pero, híjole, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, y entonces se pierde una cantidad de tiempo y de confianza y de alianzas con las personas enorme. Tienes razón pues no sé si es nuestro mundo latino o qué, esto de decir sí o no. Yo cuento la anécdota de un amigo mío, argentino, que acababa de llegar y se metió a unas clases de inglés y todos los amigos dijeron, ay, vamos el domingo a la Jusco a comer quesadillas. Y él, sí, ¿no? Entonces llegó y era él y otro nada más, y nadie fue. No, pues que estaba yo muy ocupada. Pero entonces, ¿qué? ¿No habíamos quedado? Bueno, no, dijimos así nomás, a lo mejor. Y esas fueron de las cosas que culturalmente le fue muy difícil al principio. Claro. Y decía algo muy curioso, dice, el término ahorita. Ahorita. ¿Qué término, qué lapso de tiempo puede ser? ¿Puede ser un minuto o puede ser nunca? Y ese es impresionante cómo hace disrupciones en la comunicación tremendamente. Es brutal, sí, la verdad es que es brutal cómo esta falta de asertividad puede conducir a todo esto que tú comentabas,
Bueno, no especialmente, es en todo, pero hablando de retrasos, o sea, si la gente se diera cuenta de la cantidad de retrasos, de retrabajos, de la falta de compromiso que implica el hecho de no ser asertivo, lo pensarían dos veces probablemente. Pero, en efecto, yo creo que tu auditorio merece saber esto. Ya lo comentaste tú y lo voy a reafirmar yo de otra manera. Si hay algunos precios que pagar, o sea, si te vuelves más efectivo, definitivamente te vuelves más efectivo y más confiable siendo asertivo, pero evidentemente poco a poco te vas separando de los demás, porque los demás están inmersos en esta inercia de precisamente no ser asertivos. Entonces, si tú un momento dado, Cris, dices, yo mañana voy a estar ahí a las 8:17 de la mañana en punto, eso también es asertividad, la puntualidad, pues te separa del resto de los que no van a llegar a las 8:17 y están demostrando que no tienen por lo menos el mismo nivel de compromiso que tú. Entonces, bueno, a tu auditorio valdría la pena plantearle digamos, acertijo de vida. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar en esta simbiosis que no te permite avanzar mucho como persona ni como profesional? ¿O quieres separarte del resto y decir, es que yo voy porque voy, sí cuando sí, no cuando no? Claro, claro. Y a eso me refería yo cuando te decía que fue mucho un tema de terapia mío, personal. Cómo en determinado momento nadar en un mundo con personas no asertivas. Es todo un logro, sin perder tu asertividad. Creo que eso es fundamental. Por ejemplo, trabajamos en esta parte de la operación de telas y de todas las entregas. Entonces, teníamos que hacer planes todo el tiempo, adaptando, ajustando, para poder entregar a tiempo a pesar de que los demás no te cumplían. Era, pues sí, la verdad genera muchísimo estrés y muchísima locura. Fue cuando tú me conociste, que estaba yo en un estado de total histeria, porque sí, efectivamente, en lugar de que las cosas vayan siendo más funcionales, van siendo muy, muy caóticas. Pero a veces no queda de otra. Lo que yo creo que el punto que yo agregaría es, no porque los demás no sean asertivos, yo voy a dejar de serlo. Sí. Tal vez voy a tomar mis medidas, o voy a protegerme, o voy a saber de quién viene, pero si la asertividad en mí es algo que funciona, seguir adelante. Así es. Así es. Sí, esta parte es algo que a mí me gusta apuntalar mucho, Cris, esto que tú estás comentando, y me gustaría dedicarle un minuto nada más a esta parte. El hecho de ser asertivo también implica tus propios estándares. O sea, no voy a permitir que nadie rebase mis propios estándares. ¿A qué me refiero? El respeto es uno de ellos. El respeto, Cris, me parece muy importante. Claro. Entonces, bueno, probablemente para el 99.999% de las personas esto no sea una falta de respeto, pero da la casualidad que para mí sí lo es. Y si tú no te sientes a gusto con eso, pues no lo permitas, sea asertivo y di, oye, fíjate que esto que hiciste a mí no me gusta, a mí me parece una falta de respeto. Te lo estoy platicando así en corto y te lo quiero comentar porque primero quiero darte la oportunidad de que lo sepas y de que, bueno, si tú deseas que sigamos adelante con la relación, pues no lo hagas. Te pido de favor que no lo hagas. Claro, claro. Si la otra persona no lo permite, pues bueno, probablemente no sea, o sea violento, o sea agresivo, o sea no asertivo, y entonces sí vale la pena que tú, es tu responsabilidad, digas, sigo adelante o no sigo adelante con la relación. Sí, como poner los límites bien claros, ¿no? Límites sanos, ¿no? Como le llamaría yo. Que para ti sea sano. Ya nada más para terminar, Cris, me gustaría dejarle a tu auditorio una serie de reflexiones. En la lámina 16, hacerte estas preguntas, ¿cuándo has sido asertivo o no? ¿Cuándo has sido no asertivo? ¿Cuándo has sido agresivo? ¿Y qué consideras que te hace falta para ser asertivo? Estas reflexiones me parecen muy interesantes. Y finalmente, el concepto esencial que manejamos en la página número 17, reflexiona y define tú mismo o tú misma. ¿Cómo será la comunicación en, ya sea mi familia, ya sea mi organización, mi sistema, sea cual este sea? ¿Cómo va a ser la comunicación de ahora en adelante? Solo tú puedes hacer esta definición. Entonces, bueno, ¿qué te parece que empiezas a definirlo y entonces actúas en consecuencia de ello? Oye, pues muy interesante, Mau, todo lo que nos has platicado, y si alguien que nos está escuchando le interesara trabajar más en estas cosas o
desarrollarse más, ¿cómo te pueden localizar? Pues precisamente en la última lámina que tenemos en la presentación, ahí está mi nombre, soy Mauricio Ross, soy coach ejecutivo y especialista en desarrollo organizacional. Y bueno, pues aquí están mis datos de contacto, mi teléfono personal y mi correo. Si gusta alguien contactarme, me dará muchísimo gusto y estaré a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, Mau. Espero que no sea la última No, no. invitación en el programa. Estás bienvenido. Ha sido súper interesante. Y bueno, pues darte las gracias. Las gracias a ti, Cris, ¿no? Las gracias. Por supuesto que no va a ser la última mientras tú me invites a tu programa, porque yo lo disfruto mucho estar contigo. Lástima que en esta ocasión fue a la distancia, pero sí. Igual fue una sesión muy bonita para mí. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y gracias, Dani, en los controles por todo tu apoyo y nos vemos el próximo martes. Gracias.